Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. ¿Listos para un nuevo chisme jugoso? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más queridos y polémicos de la televisión turca, el mismísimo Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desentrañar la verdad detrás de su relación con la increíble Demet Özdemir. ¿Ya os está picando la curiosidad? A mí también. Así que agarrad vuestras palomitas, preparaos para un viaje lleno de drama, romance y quizá alguna que otra sorpresa, porque hoy vamos a descubrir la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Estaban enamorados de verdad? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Y por qué tanto misterio? Todo esto y mucho más lo vamos a revelar en este vídeo. Pero antes de empezar, si sois nuevos por aquí no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ya somos una gran familia y cada vez somos más. Bien, vamos a ello. Para entender la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, tenemos que remontarnos a un momento que marcó un antes y un después en la televisión turca, el estreno de la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. Imaginaos, dos jóvenes actores guapos, carismáticos y con una química que traspasaba la pantalla. Can Yaman interpretando al irresistible Kandibit y Demet Özdemir en el papel de la soñadora Sanem Aydin. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y con el éxito llegó el rumor. Desde el principio, los fans se volvieron locos con la pareja protagonista. Era imposible no notar la chispa, la complicidad, la forma en que se miraban. Era como ver el amor en acción. Las redes sociales ardían con especulaciones, vídeos editados, y todo tipo de teorías sobre si su relación era real o no, y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de un buen romance, no tardaron en unirse a la fiesta. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, y un sinfín de rumores alimentaron la fantasía de los seguidores, quienes ansiaban que su amor traspasara la ficción. Pero, ¿qué hacía de Erkencikus un fenómeno tan especial? Más allá de la química palpable entre sus protagonistas, la serie ofrecía una historia fresca y cautivadora. Sanem, una joven aspirante a escritora, soñaba con una vida llena de aventuras. Can, un fotógrafo famoso y enigmático, era el hombre que encarnaba esas aventuras. La trama, llena de giros inesperados, malentendidos y momentos románticos, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie exploraba temas como la búsqueda de la identidad, la lucha por los sueños y el poder del amor. Los personajes secundarios, con sus propias historias y personalidades, añadían una capa de profundidad a la narrativa. El vestuario, la fotografía y la banda sonora, cuidadosamente seleccionadas, contribuían a crear una atmósfera mágica que transportaba al espectador a un mundo de ensueño. *** El auge de la Candem, un imperio en las redes sociales ***. La serie y especialmente la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir generó un fenómeno sin precedentes en las redes sociales. Los fans, rápidamente bautizados como Candem, crearon un universo digital dedicado a la pareja. Se multiplicaron los fanfics, los fanarts, los edits y los vídeos musicales, todos celebrando el supuesto romance. Los #Candem, #Erkencikus y #Pájaro Soñador se convirtieron en tendencia mundial, y los seguidores se organizaban en foros y grupos de discusión para analizar cada gesto, cada mirada, cada declaración de los actores. La pasión de los fans era tal que no se limitaba a las plataformas digitales. Organizaron campañas de apoyo, enviaron regalos a los actores, y hasta intentaron influir en las decisiones de los productores de la serie. La Candem se convirtió en una marca, una comunidad, un movimiento social que trascendía las fronteras y las culturas. La conexión emocional de los fans con la historia y con los actores era tan fuerte que la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa. Muchos creían firmemente en la autenticidad del amor entre Can y Demet, y se sentían partícipes de su historia. *** El juego de la ambigüedad, negaciones y pistas cautelosas ***. En medio de la vorágine, Can Yaman y Demet Özdemir optaron por un juego de ambigüedad que mantuvo a los fans en vilo. Al principio, como ya mencionamos, negaban cualquier relación sentimental, pero las pistas eran demasiado evidentes. ¿Cómo negar las miradas cómplices que se dedicaban en las entrevistas? ¿Cómo justificar los gestos de cariño en el set, los abrazos, las risas?
¿Cómo explicar las salidas juntos fuera del trabajo, las cenas románticas, los viajes a lugares exóticos? Las fotografías captadas por los paparazzi alimentaban aún más los rumores. A menudo se les veía paseando tomados de la mano, compartiendo sonrisas y conversaciones íntimas. En las entrevistas, Khan solía responder con evasivas y bromas. Su encanto natural y su carisma lo convertían en un maestro del juego. Demet, por su parte, era más cautelosa, pero no podía evitar que sus ojos brillaran cuando se le preguntaba por Khan. *** El enigma de la estrategia, marketing o sentimiento verdadero, ***. La pregunta clave que se planteaban los fans y los medios ¿era todo una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie, o había algo más? Ambas opciones parecen plausibles. Por un lado, es innegable que la supuesta relación entre Khan y Demet benefició a Erkencikus. La atención mediática se multiplicó, la audiencia creció y la serie se convirtió en un fenómeno global. Los productores aprovecharon la situación para promocionar el programa y mantener a los fans enganchados a la trama. La estrategia del misterio y la ambigüedad resultó muy efectiva. Por otro lado, es difícil creer que la química entre Khan y Demet fuera completamente fingida. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de la actuación. Es probable que en algún momento los sentimientos fueran reales, y que la presión de la fama y las expectativas de los fans acabaran por complicar la situación. ***, el final de Erkencikus, y el comienzo de las dificultades ***. El final de Erkencikus marcó un punto de inflexión en la relación entre Khan y Demet. Con el éxito de la serie, ambos actores alcanzaron la fama internacional, pero también se enfrentaron a una mayor presión mediática y a una exposición constante. La agenda de Khan Yaman, con su carrera en ascenso, se volvió cada vez más apretada. Viajaba por todo el mundo, participaba en proyectos internacionales y se dedicaba a impulsar su imagen. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, pero su popularidad también crecía a pasos agigantados. La distancia física y la diferencia de prioridades empezaron a afectar la relación. Los rumores sobre peleas y desacuerdos se intensificaron. Se decía que Khan era celoso, que no soportaba que Demet tuviera otros pretendientes, que la controlaba y que no respetaba sus decisiones. Demet, por su parte, se sentía asfixiada por la fama y la presión. Quería llevar una vida más tranquila, alejada de los focos y los escándalos. ***, el doloroso final, la ruptura silenciosa ***. Aunque nunca se hizo un anuncio oficial, la ruptura entre Khan Yaman y Demet Özdemir se hizo evidente. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en las redes sociales, y cada uno empezó a rehacer su vida por separado. Los fans, desconsolados, no entendían qué había pasado. Algunos culpaban a Khan por su carácter impulsivo y su afán de protagonismo. Otros acusaban a Demet de ser demasiado reservada y de no haber sabido lidiar con la fama. Las teorías y las especulaciones se multiplicaron, pero la verdad, como siempre, quedó en el misterio. ***, la confesión de Khan Yaman, pistas y reflexiones ***. A pesar de no haber dado una entrevista exhaustiva sobre su relación con Demet, Khan Yaman ha dejado algunas pistas que nos permiten entender mejor lo que sucedió. En una entrevista hablando sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público, Khan expresó: «Es muy difícil, especialmente cuando eres joven y estás en la cima. La gente te juzga, te critica, te presiona. Quieren saberlo todo sobre tu vida privada, y eso puede ser muy agobiante. Hay que ser muy fuerte para soportarlo». En otra ocasión comentó: «A veces las personalidades chocan. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Es importante ser honestos con uno mismo y con la otra persona, y tomar decisiones que sean buenas para ambos, aunque sean difíciles». Estas declaraciones sugieren que la presión de la fama, las diferencias de personalidad y las expectativas de los fans fueron factores determinantes en la ruptura. Khan, con su ambición y su necesidad de explorar nuevos horizontes, quizá no estaba preparado para asumir las responsabilidades que conlleva una relación pública. ***, la perspectiva de Demet Özdemir, discreción y madurez ***. Demet Özdemir, a diferencia de Khan, ha sido mucho más discreta a la hora de hablar sobre su relación. Siempre ha mantenido una postura elegante y respetuosa, evitando entrar en polémicas y protegiendo su intimidad. En una entrevista dijo: «La privacidad es muy importante para mí.
Necesito proteger mis sentimientos y no exponer mi vida personal a la opinión pública. Prefiero mantener mis relaciones alejadas de los focos. Esta actitud demuestra la madurez de Demet y su capacidad para afrontar la situación con serenidad. No ha hablado mal de Khan, y siempre le ha deseado lo mejor. Su silencio es en sí mismo una declaración de intenciones, respetar la privacidad y no alimentar el morbo. ***, ¿qué podemos concluir? Un análisis profundo ***. Después de analizar todas las pistas, los rumores y las declaraciones, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Existió un sentimiento real es muy probable que en algún momento existiera un sentimiento genuino entre Khan y Demet. La química que tenían en la pantalla, la complicidad que demostraban fuera del trabajo, y la intensidad de sus miradas, sugieren que se enamoraron. La fama como enemigo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans fueron un factor determinante en la ruptura. La pareja se vio sometida a un escrutinio constante y la dificultad de mantener una relación en el ojo público acabó por desgastar el vínculo. Diferencias de personalidad Las diferencias en las personalidades de Khan y Demet también jugaron un papel importante. Khan, con su carácter impulsivo y ambicioso, tenía una visión más enfocada en su carrera. Demet, por su parte, era más reservada y centrada en su vida personal. Quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo. Un final agrodulce el romance terminó, pero lo que es innegable es que ambos dejaron una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, y su historia sigue siendo recordada con cariño por muchos fans. El futuro, éxito y felicidad tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Han encontrado la felicidad, cada uno a su manera. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar con el pájaro soñador. El legado de Kandem, un impacto duradero La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el fenómeno Kandem, han dejado un legado importante en la industria de las novelas turcas. El poder de la química en pantalla demostraron que la química entre los actores es un factor clave para el éxito de una serie. La conexión emocional con el público se basa en la autenticidad de las relaciones, y Khan y Demet supieron transmitir esa autenticidad. La influencia de las redes sociales La historia de Khan y Demet puso de manifiesto el poder de las redes sociales en la creación de fenómenos televisivos. Los fans organizados en comunidades digitales pueden influir en la percepción de las series, en la popularidad de los actores, y hasta en la dirección de las tramas. El dilema de la fama La historia de Khan y Demet puso de manifiesto el dilema que enfrentan los actores famosos. La fama, aunque puede traer éxito y reconocimiento, también puede ser destructiva para las relaciones personales. Los actores deben aprender a proteger su privacidad y a manejar la presión mediática. El romance en la ficción y la realidad La historia de Khan y Demet nos recuerda que el amor, tanto en la ficción como en la realidad, puede ser complejo, fugaz y a veces doloroso. Pero también nos enseña que el amor, en sus diferentes formas, es un sentimiento que vale la pena experimentar. Conclusión. Un romance inolvidable La verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio, pero lo que sí podemos afirmar es que su historia fue un romance inolvidable. Nos hicieron soñar con el amor, nos emocionaron con sus interpretaciones, y nos mantuvieron enganchados a sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. A pesar de que su relación haya terminado, su legado perdura en la memoria de sus seguidores. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado de este viaje al pasado. No dudéis en dejar vuestros comentarios, compartir vuestras opiniones y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Reflexiones adicionales El papel de los medios de comunicación La prensa del corazón y los medios de comunicación desempeñaron un papel importante en la historia de Khan y Demet.
La búsqueda de primicias y la necesidad de generar contenido a menudo impulsaron la especulación y los rumores, alimentando la fantasía de los fans y aumentando la presión sobre los actores. La importancia de la privacidad. La historia de Khan y de Met nos recuerda la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. Es fundamental que los actores puedan proteger sus sentimientos y sus relaciones personales, y que los medios de comunicación respeten su espacio. El mito del amor perfecto. La historia de Khan y de Met nos demuestra que el amor perfecto, como lo idealizamos en las novelas, es difícil de encontrar en la vida real. Las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden verse afectadas por la presión, las diferencias de personalidad y las circunstancias externas. El poder de la ficción. Las novelas turcas, como Erkenci Kuş, tienen el poder de transportarnos a mundos de ensueño, de hacernos creer en el amor y de emocionarnos con las historias de sus personajes. La historia de Khan y de Met es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y de cómo los fans pueden crear una comunidad y una conexión emocional con sus ídolos. El futuro de Khan y Dem. Ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo, y tienen un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Esperamos seguir viendo sus éxitos y deseamos que encuentren la felicidad, cada uno a su manera. Y con esto me despido. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la historia de Can Yaman y de Met Özdemir. Hasta la próxima.